Nunca pensé que la rutina pudiera hacer tanto ruido. No ese ruido obvio, no el de los gritos ni los portazos, sino ese otro, más sutil, más cruel, el zumbido constante de las cosas que se dan por sentadas. El sonido de los platos que siempre aparecen limpios, de las camisas perfectamente planchadas, de los besos en la frente que saben más a costumbre que a deseo. En mi casa todo funcionaba. Cada cosa estaba en su sitio. Cada palabra era la correcta. Cada gesto, educado y amable. Y sin embargo, sentía que algo dentro de mí empezaba a agrietarse. No había infidelidades, ni discusiones violentas, ni reproches abiertos. Mi esposo siempre fue un buen hombre, de esos que te preguntan cómo dormiste y si cenaste bien, de esos que trabajan duro, que respetan, que cumplen, y quizás por eso nunca se dio cuenta de cuánto necesitaba yo algo más que eso. No algo dramático, no flores carísimas ni viajes sorpresa, solo una mirada que me atravesara la piel, una mano que buscara la mía sin motivo, un roce que no fuera accidental. Aquella mañana era como cualquier otra. Él hablaba sobre los planes para el jardín mientras desayunábamos. Comentó que había contratado a alguien nuevo para que ayudara con la tierra. Alguien joven, con experiencia. Yo apenas asentí, sin darle demasiada importancia. El café sabía igual de siempre. Las tostadas estaban en su punto, y el sol se colaba por las cortinas como todos los días. Nada, absolutamente nada, anunciaba que ese sería el primer paso hacia algo que jamás imaginé. Cuando terminé de ordenar la cocina, me acerqué a la ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba él, el nuevo jardinero. Camisa de manga corta, piel tostada por el sol, las manos firmes mientras acomodaba las macetas cerca de la valla. Había en su manera de moverse una seguridad que me llamó la atención sin que lo buscara. No era pretencioso. No parecía querer impresionar a nadie. Y, sin embargo, resultaba imposible no mirar. Me quedé allí más de lo necesario. Fingí revisar el celular, distraerme, pero seguía observando por el rabillo del ojo. Había algo en su concentración, en esa manera de agacharse para inspeccionar las raíces, que me mantenía pegada al suelo. No entendía por qué me afectaba tanto. No era la primera vez que teníamos a alguien ayudando en el jardín, pero había algo distinto. Una especie de pausa en el tiempo, como si la casa entera contuviera la respiración. El día transcurrió sin mayores sobresaltos. Hice las compras, respondí correos, cumplí con las pequeñas obligaciones que llenan las horas. Pero en mi cabeza seguía viéndose aquella imagen, los antebrazos tensos, las gotas de sudor deslizándose por su cuello mientras trabajaba bajo el sol. Sentí vergüenza de mí misma por siquiera pensarlo. No tenía sentido. No debía tenerlo. Por la tarde, mientras regaba las plantas del porche, lo vi acercarse a la zona donde guardábamos las herramientas. Su expresión seguía siendo la misma, seria, concentrada. Quizás fue la forma en que levantó la mirada hacia mí, solo un segundo, sin decir nada, sin sonreír, pero con esos ojos oscuros que parecían saber más de lo que deberían. Quizás fue eso lo que me desarmó. No buscaba conversación, pero algo dentro de mí, quizás la necesidad de justificar mi presencia allí, me empujó a hablar. ¿Hace mucho que trabajas en esto?, pregunté, con la voz más casual que pude. Él asintió, sin dejar de acomodar las herramientas. Unos años, respondió sin mirarme. Silencio. Esperaba que dijera algo más, pero no lo hizo. Me sentí ridícula por haber intentado una charla que claramente no le interesaba. El jardín está quedando muy bien, añadí, esta vez con un tono un poco más amable. Gracias. Nada más. Ni un comentario fuera de lugar, ni una mirada prolongada. Y sin embargo, cuando me di la vuelta para entrar en la casa, sentí el peso de su mirada en mi espalda. No sabía si era real o si era solo mi imaginación jugando conmigo, pero esa sensación me acompañó todo el resto del día. Por la noche, mientras cenábamos, mi esposo volvió a mencionar al jardinero, esta vez con satisfacción por lo rápido que estaba avanzando el trabajo. Yo asentí en silencio, pero dentro de mí algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero estaba ahí, latente, como una pequeña chispa en la oscuridad.
Me acosté temprano, pero no pude dormir enseguida. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa escena en el jardín, a esa mirada breve, casi indiferente, pero cargada de algo que no podía nombrar. Algo que me hizo sentir viva, aunque solo fuera por un instante. Y esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi esposo a mi lado, supe que no iba a poder ignorarlo. Porque lo que había comenzado como una simple curiosidad ya empezaba a convertirse en otra cosa. Una inquietud que no podía acallar. Una sed que no sabía cómo apagar. Los días siguientes se deslizaron entre rutinas familiares, idénticas a las de siempre, pero yo me sentía distinta, como si estuviera usando una máscara que ya no me quedaba bien. Cada palabra con mi esposo, cada gesto amable, cada comentario cotidiano parecía flotar sobre una capa de pensamientos que no podía controlar. No había razones para sentirme así, pero el cuerpo es más honesto que la mente. Y el mío ya había empezado a traicionarme. La presencia del jardinero se convirtió en una constante incómoda. Lo veía cada mañana al otro lado de la ventana, trabajando sin apuro, con esa concentración que me sacudía por dentro. Evitaba bajar al patio mientras él estaba allí. Al menos eso intentaba. Pero siempre había una excusa. Siempre una planta que necesitaba atención. Siempre algún detalle que justificaría mi salida. La mañana era calurosa, pesada, con ese aire denso que se pega a la piel. Mi esposo había salido temprano, como siempre, y yo me quedé en casa organizando las compras. Me distraje más de la cuenta acomodando las frutas, alineando las botellas de agua en el refrigerador, buscando cualquier tarea inútil para no asomarme al patio. Pero la curiosidad, esa maldita inquietud, fue más fuerte. Salí con 2 botellas de agua fría en las manos. Lo vi cargando un par de cajas pesadas, herramientas, tierra, todo mezclado. El sudor le marcaba la espalda bajo la camiseta, oscureciendo la tela en la parte baja del cuello. Me acerqué con el paso lento, como quien no quiere molestar, pero tampoco pasa de largo. ¿Quieres agua?, pregunté, extendiéndole la botella. Me miró por primera vez directamente desde aquel breve encuentro. Aceptó la botella, tomó un trago largo, sin apartar la vista de mí. Gracias. Pensé que eso sería todo, pero la caja que tenía en las manos resbaló un poco mientras intentaba acomodarla. Sin pensarlo, me agaché para ayudarlo a sostenerla. Fue cuestión de segundos. El contacto fue inevitable. Mis dedos rozaron los suyos, la piel áspera, caliente. Los dos seguimos sujetando la caja. Ninguno soltó. Podría haber sido solo un accidente. Podría haber terminado ahí. Pero no fue así. Él no apartó la mano. Yo tampoco. Y entonces, sin decir nada, sin cambiar su expresión dura, dejó la caja a un lado. Avanzó un paso hacia mí, sin prisa, sin vacilación. El espacio entre nosotros se evaporó. Sentí el golpe sordo de mi corazón contra las costillas, como si todo mi cuerpo se negara a comprender lo que estaba pasando. El primer roce de sus labios fue brusco, inesperado. No fue dulce, no fue tímido. Fue un choque directo, un reclamo. Mi cuerpo se tensó, por reflejo, pero no me moví. No quise moverme. El calor de su boca, la presión de su mano en la parte baja de mi espalda, el silencio del jardín alrededor, todo eso me mantenía allí, clavada en el suelo, sin voluntad. Duró apenas unos segundos. Él se apartó de golpe, como si hubiera cometido un error, como si recién en ese momento se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Sus ojos, oscuros, serios, buscaron los míos esperando tal vez una reacción que yo no supe darle. No dije nada. No retrocedí. No alcé la voz. Me quedé allí respirando entrecortadamente, sintiendo el calor subirme por el cuello, la sangre retumbando en las sienes. Él se giró sin más y volvió a las cajas, como si todo hubiera sido un malentendido, como si el beso no hubiese ocurrido jamás. Pero yo seguía allí, paralizada, incapaz de moverme, con los labios ardiendo, la piel erizada. Regresé al interior de la casa tambaleándome, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y apoyé la espalda contra ella. No podía dejar de tocarme los labios.
de recorrer con la punta de los dedos el lugar exacto donde me había besado. No era solo el gesto, era el descaro, la firmeza, la forma en que no pidió permiso, la forma en que lo hizo como si supiera que podía hacerlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, me descubrí imaginando cómo habría sido si no se hubiera detenido. Cada movimiento de mis manos, cada corte en las verduras, cada ruido de los platos era una excusa para volver a esa escena, una y otra vez. Durante la comida, mi esposo hablaba de su día, de reuniones, de negocios. Yo asentía, fingía interés, pero cada vez que me miraba a los ojos sentía que podía leerme el pensamiento. Sentía que podía descubrirme, que podía ver la marca invisible que había quedado en mi boca. Pero número. Él no vio nada. Después de cenar, me encerré en el baño bajo el pretexto de tomar un baño largo. Cerré la puerta con llave, abrí la ducha, dejé que el agua caliente resbalara por mi cuerpo. Pero no fue suficiente para borrar el recuerdo de ese beso. El sabor seguía ahí, la sensación, el temblor, el deseo. No podía entender cómo había llegado hasta ese punto. No buscaba eso. No lo había planeado. Y, sin embargo, algo dentro de mí había despertado. Algo que ni la rutina ni las buenas intenciones podían apagar. Algo que me arrastraba, aunque yo misma no quisiera admitirlo. Esa noche dormí mal. Me giré de un lado a otro, sintiendo el calor del cuerpo de mi esposo junto al mío, pero incapaz de dejar de pensar en el otro, en el beso, en la mirada, en lo que había empezado y que, en el fondo, sabía que no iba a terminar ahí. No es fácil explicar cómo la mente encuentra siempre la forma de volver al mismo lugar, aunque el cuerpo intente seguir adelante. Los días pasaban. Las tareas de siempre seguían ocupando el espacio que dejaba libre el silencio de la casa, y aún así, cada pequeño momento de pausa me arrastraba de regreso a ese instante en el jardín. No necesitaba cerrar los ojos para sentir otra vez la presión de sus labios, la firmeza con la que sujetó mi cintura, el descaro de su gesto. Podía estar lavando los platos, doblando la ropa, respondiendo un mensaje. Y ahí estaba él, como una sombra fija en el borde de mis pensamientos. Él, en cambio, parecía haber decidido que aquello no había pasado. Lo veía desde la ventana, tan concentrado como siempre, sus movimientos medidos, su rostro serio, como si el beso nunca hubiera existido. Y esa indiferencia, lejos de tranquilizarme, me quemaba por dentro. ¿Cómo podía continuar como si nada? ¿Cómo podía mantener esa distancia cuando yo apenas lograba controlar el temblor en mis manos cada vez que lo veía? Intenté hacer lo mismo. Fingir. Seguir con mi vida. Mantener las apariencias. Pero en el fondo sabía que algo se había roto. O tal vez, algo se había activado. Una parte de mí que había estado demasiado tiempo dormida. Me levantaba cada mañana con la esperanza absurda de cruzarme con él, de que me dirigiera alguna palabra, de encontrar alguna señal, por pequeña que fuera, que confirmara que no había sido solo cosa mía. No pasó. Al contrario, su silencio era absoluto. Ni una mirada, ni un gesto, ni siquiera un saludo casual. Y eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Empecé a bajar al jardín más seguido. Primero, bajo cualquier pretexto. Revisar las plantas, mover las macetas, buscar herramientas que nunca había usado. Luego, sin excusas, simplemente caminando entre las flores, fingiendo disfrutar del aire fresco, pero siempre con el oído atento, esperando escuchar el sonido de sus pasos entre la grava. Fue en una de esas mañanas que me atreví a más. Salí con un vestido ligero, sin sujetador debajo, dejando que la tela marcara cada curva de mi cuerpo. Sabía que era una provocación, aunque me repetía a mí misma que solo quería sentirme atractiva. Solo eso. Necesitaba recordar que aún podía ser vista, deseada, tocada. Necesitaba que alguien lo notara. Caminé despacio hasta el borde del jardín, donde él estaba agachado, arreglando el sistema de riego. No me miró. No levantó la cabeza. Fingí interés por las flores cercanas. Me incliné para oler una de ellas, dejando que el escote del vestido hablara por mí. ¿Todo va bien con el sistema?, pregunté,
forzando una naturalidad que no sentía. Sí, respondió sin mirarme, sin detener el trabajo. Ningún problema. Esperé. Quería que dijera algo más, que alzara la vista, que reaccionara. Pero no lo hizo. Solo siguió con lo suyo, como si mi presencia no significara nada. Sentí la humillación arder en mi garganta, la rabia, la confusión. ¿Había sido solo un impulso momentáneo de su parte? ¿Un error? ¿Algo que lamentaba? Volví a casa intentando convencerme de que debía dejarlo pasar, de que había sido una locura, una fantasía alimentada por mi propio aburrimiento. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como el pecho se me apretaba. No era tan fácil. No podía simplemente ignorarlo. El día continuó, y yo seguía atrapada entre el orgullo herido y el deseo insatisfecho. Hasta que por la tarde, mientras organizaba las cosas en el porche, escuché que hablaba por teléfono. Su tono era bajo, casi inaudible, pero distinguí claramente las palabras. El autobús no había pasado. Tendría que esperar quién sabe cuánto para volver a casa. No sé si fue el impulso, la necesidad de romper la distancia, o simplemente el deseo de volver a tener su atención. Pero sin pensarlo demasiado me acerqué. Si quieres puedo acercarte en el coche, ofrecí, intentando sonar amable, casual. Por primera vez en días levantó la mirada. Sus ojos buscaron los míos. No sonrió. No agradeció. Solo me observó, como si intentara leer mis verdaderas intenciones. No hace falta, respondió con la misma frialdad que llevaba arrastrando desde aquel beso. No es molestia, insistí, intentando mantener la compostura. De verdad. Hubo un silencio incómodo. Por un momento pensé que iba a aceptar. Vi la duda en sus ojos, la tensión en sus hombros. Pero entonces negó con la cabeza y se giró, alejándose hacia la zona de las herramientas. Me quedé allí, en medio del patio, sintiendo el calor subirme por el cuello, la rabia mezclada con la humillación. No entendía su juego. ¿Era orgullo? ¿Era culpa? ¿O simplemente había sido un impulso del que ahora quería huir? Entré a la casa con el estómago revuelto, los labios apretados. La certeza me golpeó fuerte. Yo había cruzado una línea, tal vez más de una. Pero lo que no podía negar era que, aunque intentara alejarme, aunque él fingiera indiferencia, algo entre los dos ya había cambiado para siempre. Y esa noche, mientras miraba el teléfono en silencio, sentí las manos temblar de pura frustración. No podía seguir esperando que fuera él quien diera el siguiente paso. Algo dentro de mí ya había decidido que si él no lo hacía, entonces tal vez me tocaría a mí hacerlo. La mañana siguiente amaneció nublada, con ese gris suave que cubre el cielo cuando el calor de los últimos días empieza a ceder. Desperté antes que mi esposo, como casi siempre, y me quedé en la cama unos minutos, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Observé el contorno de su cuerpo bajo las sábanas, la manera en que uno de sus brazos descansaba sobre su pecho, completamente ajeno a la tormenta que llevaba días creciendo en mi interior. No había en él ninguna culpa, ninguna traición. Solo esa paz pesada, esa seguridad de quien nunca imagina que su mundo podría tambalearse. Me levanté sin hacer ruido. Crucé el pasillo descalza y me detuve frente al espejo del baño. Mi reflejo me devolvió una imagen que no estaba segura de reconocer. La piel ligeramente enrojecida por el calor de la ducha de la noche anterior. Los ojos hinchados por el insomnio. Las ojeras suaves de quien ha pensado demasiado sin decir una sola palabra en voz alta. Pasé los dedos por el cuello, como si pudiera borrar el rastro de las imágenes que me habían perseguido toda la noche. Ese beso seguía ahí, cada vez más presente. Me vestí sin demasiada prisa. Elegí una bata ligera, apenas ajustada en la cintura. Debajo una camiseta simple y unas bragas suaves, cómodas. Nada demasiado provocador. Nada que delatara las intenciones que empezaban a formarse con claridad en mi mente. Caminé hacia la cocina, preparé el café, puse la mesa para el desayuno. Todo igual que siempre. Todo bajo control. Cuando mi esposo se despidió para salir a trabajar, con el beso de costumbre en la frente, mi cuerpo respondió mecánicamente. Sonreí, asentí, deseé que tuviera un buen día. Pero apenas escuché el sonido de la puerta cerrándose,
Sentí como el cuerpo entero se me aflojaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. La casa quedó en silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el canto ocasional de algún pájaro allá afuera rompían la calma. Me acerqué a la ventana del comedor. Corrí un poco la cortina y lo vi. Allí estaba, como cada mañana, trabajando en el patio, ajustando las plantas del seto que rodeaba el camino de entrada. Sus movimientos eran los de siempre, concentrados, seguros, sin apuro. Y aún así, había algo distinto en la forma en que levantaba las herramientas, en la tensión de sus hombros, como si también él estuviera aguantando algo, como si la misma inquietud que me mordía por dentro se estuviera colando, lenta pero inevitablemente, en su cuerpo. No tenía un plan. No había diseñado ninguna estrategia. Solo sabía que no quería seguir en ese limbo, atrapada entre el deseo y la vergüenza. Necesitaba una respuesta, un gesto, algo que me confirmara que no estaba completamente sola en esto. Afuera, el calor empezaba a levantarse junto con el sol. Salí al porche con un vaso de agua entre las manos, caminando despacio, intentando que cada paso pareciera casual. Crucé el pequeño pasillo de madera y me acerqué a la zona donde él estaba agachado, acomodando las mangueras del riego. Podría haber dicho cualquier cosa. Un saludo, una pregunta tonta sobre las plantas. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Me detuve a apenas 1 metro de distancia, sin saber cómo empezar. Él fue el primero en romper el silencio, sin dejar de trabajar. ¿Necesita algo?, preguntó, con esa voz grave y medida que parecía diseñada para no permitir intenciones ocultas. Solo quería saber cómo van las plantas de la zona del limonero, contesté, intentando sonar desinteresada. Él levantó la vista un segundo, rápido, apenas un destello. Luego volvió a la tarea sin responder. Parecen bien, añadió al cabo de unos segundos. Me quedé quieta, sin moverme, mirándolo, observando cada gesto, cada músculo que se tensaba bajo la camiseta ajustada por el trabajo físico. No sé cuánto tiempo pasé allí, parada, sin decir nada. Pero fue suficiente para que él terminara de recoger las herramientas y se pusiera de pie frente a mí, limpiándose las manos en el pantalón. No había distancia. Apenas un paso nos separaba. No debería venir así, dijo entonces, sin suavidad, sin rodeos. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Abrí la boca para responder, pero no encontré la frase correcta. No era un reproche lo que había en su voz. Era una advertencia, como si intentara salvarnos a ambos de lo que estaba a punto de pasar. No estoy haciendo nada malo. Respondí finalmente con una firmeza que no sentía del todo. No todavía, dijo él, y por primera vez sentí en sus palabras algo que no era desprecio, sino miedo. Nos quedamos allí, los dos en silencio, mirándonos de frente. Él respiraba agitado, como si contuviera las ganas de decir algo más, de moverse, de cruzar esa mínima línea que nos separaba. Yo sentía el corazón golpearme con fuerza en el pecho, la piel erizada, la boca seca. No sé cuál de los dos dio el primer paso, si fue él o fui yo. Pero de pronto la distancia desapareció. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el leve aroma a tierra y sudor, el pulso acelerado bajo la piel. Me incliné apenas hacia adelante, esperando algo. Un movimiento, una señal. No hizo falta más. Se acercó un poco, apenas lo justo para que nuestras respiraciones se mezclaran, y en voz baja, casi susurrando, murmuró: «No sigas, si no estás segura». No respondí. No me moví. No retrocedí. Porque la certeza ya estaba ahí. Cada célula de mi cuerpo sabía que no quería detenerme, que no podía. Entonces él dio un paso atrás, con la mandíbula apretada, los ojos clavados en los míos, y sin decir otra palabra, se giró y se alejó hacia el fondo del jardín, dejándome allí, temblando, mordida por la rabia, el deseo y la frustración. Volví al interior de la casa sin saber si lo odiaba o lo deseaba más que nunca, o las dos cosas a la vez. Pero lo único que tenía claro en ese momento era que
Después de ese intercambio, ninguno de los dos iba a poder seguir fingiendo que entre nosotros no estaba ocurriendo algo. Algo que tarde o temprano iba a arrastrarnos sin remedio. No dormí bien esa noche. Otra vez. Me giré una y otra vez bajo las sábanas, buscando una posición que calmara la ansiedad que sentía en el pecho, pero el cuerpo entero parecía en guerra conmigo. El silencio del dormitorio, la respiración pausada de mi esposo a mi lado, todo se sentía cada vez más ajeno. Incluso la cama, ese lugar donde antes encontraba descanso, se había convertido en un territorio extraño, frío, demasiado grande. Cada espacio vacío entre nosotros era un recordatorio doloroso de lo que me faltaba. Él seguía siendo atento, amable, respetuoso, siempre correcto. Pero esa corrección me estaba ahogando. No había en sus gestos la urgencia, la impaciencia, el deseo que yo ya no podía ocultar. Lo que yo buscaba no era comprensión, no era ternura, no esa noche. Lo que necesitaba era sentirme deseada, desear con la misma intensidad. Y aunque odiaba admitirlo, sabía perfectamente en quién pensaba cada vez que apretaba los muslos para intentar calmar esa electricidad bajo la piel. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché la voz de mi esposo desde la sala. Hablaba por teléfono, organizando algún viaje, una reunión, una de esas cosas que llenaban su agenda con la misma precisión metódica con la que llenaba nuestras estanterías de papeles ordenados. No presté demasiada atención, hasta que escuché la frase que me hizo detenerme en seco, con la cuchara suspendida sobre la taza de café. Estaría fuera todo el fin de semana. Asentí cuando me lo comunicó, como si fuera solo una información más, una anotación en el calendario. Pero por dentro, algo se desató. No fue una decisión premeditada, no fue una estrategia. Fue una necesidad que me mordía desde dentro y que ya no estaba dispuesta a seguir encadenada. Esa misma tarde, mientras él hacía la maleta y revisaba los últimos correos, yo elegía con cuidado la ropa que iba a usar al día siguiente. No era la ropa habitual para el jardín. No esas camisetas anchas y los pantalones cómodos que usaba para las tareas de la casa. Esta vez, cada prenda fue seleccionada con intención. La tela del vestido era fina, suave, pegada al cuerpo, ligera pero no vulgar. Bajo el vestido, un conjunto de lencería beige, casi invisible, pero con ese pequeño encaje que roza la piel como si también quisiera seducir. Dormí inquieta, esperando el amanecer con una impaciencia que no recordaba haber sentido en años. Y cuando la puerta de casa se cerró detrás de mi esposo, cuando el motor del coche desapareció entre las calles del barrio, me quedé de pie en el pasillo, sola, con el corazón martillando en las costillas. Me maquillé lo justo. Solo un poco de brillo en los labios, una pizca de color en las mejillas. Algo que pudiera parecer natural, pero que sabía perfectamente que no lo era. Caminé hasta el jardín como si fuera otra mañana cualquiera. Lo vi de espaldas, inclinado sobre una de las hileras de arbustos. La camiseta blanca pegada al torso por el sudor. Los músculos de los brazos tensos mientras acomodaba las plantas. Me acerqué con paso firme, sin prisa, pero sin dudas. Él me oyó llegar, pero no se giró de inmediato. Siguió trabajando un momento más, hasta que finalmente alzó la vista. Nos miramos sin decir palabra. No hacía falta. No sé cuál de los dos cruzó primero el último tramo de distancia, pero de pronto estábamos allí, a pocos centímetros, respirando el mismo aire denso del mediodía. No había palabras, no había explicaciones, solo esa tensión que había crecido entre nosotros durante semanas y que, en ese instante, se rompió como una cuerda estirada al límite. El beso no fue accidental, no fue un descuido, fue decidido, inevitable. Mis manos encontraron su nuca, sus dedos apretaron mis caderas, y nuestros cuerpos se buscaron con la desesperación de quien ya no puede seguir conteniéndose. Esta vez no hubo torpeza, no hubo duda. Cada movimiento fue una afirmación, una confesión sin necesidad de voz. Sentí el calor de sus manos bajo la tela del vestido, el peso de su cuerpo acercándose, la presión de su boca reclamando cada rincón de la mía. Y, por un segundo, pensé que el mundo podía detenerse ahí, en ese instante preciso,
donde todo lo demás dejaba de importar. Pero entonces, en medio del silencio, escuchamos el crujido de las hojas al otro lado de la valla. Un sonido leve, casi imperceptible, pero suficiente para arrancarnos de golpe de aquel momento. Nos separamos bruscamente, respirando agitados, mirando alrededor. A unos metros, uno de los vecinos pasaba caminando con su perro, completamente ajeno a la escena que acababa de interrumpir. No hablamos. No había nada que decir. Supe que él sentía el mismo vértigo que yo, el mismo miedo mezclado con esa maldita excitación que no se iba, que no quería irse. Me giré sin mirar atrás y caminé de vuelta a casa, con las piernas temblando y la piel encendida, intentando recomponer el rostro, la respiración, el latido salvaje que me martilleaba las sienes. Crucé la puerta, cerré tras de mí, apoyé la espalda contra la madera y cerré los ojos. No sabía cómo iba a seguir, cómo iba a enfrentar los próximos días. Solo sabía que lo que había comenzado ya era demasiado grande para detenerlo. Y en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, deseaba más, mucho más. No hay tregua para una mente que se ha atrevido a cruzar los límites que juró no tocar. Los días que siguieron al segundo beso fueron una mezcla insoportable de ansiedad, deseo y culpa, una cuerda tirante entre la necesidad de volver a buscarlo y el intento desesperado de mantenerme firme, de sostener la imagen de la esposa correcta, la mujer decente, la madre atenta. Pero cada gesto, cada mirada, cada pequeño espacio de silencio me empujaba de nuevo hacia ese borde al que, lo supiera o no, yo ya había saltado. El lunes desperté con la piel aún sensible, con la respiración entrecortada, como si el cuerpo se negara a olvidar lo que había sentido en sus manos, en su boca, en la fuerza contenida de ese beso robado en el jardín. Mi esposo regresó de su viaje con la misma sonrisa tranquila de siempre, el abrazo cálido, la charla sobre las reuniones y las horas de carretera. Yo respondí como debía, con atención, con gestos amables, con el mismo rol aprendido que había sostenido durante tantos años. Pero algo en mis movimientos había cambiado. Algo en mi mirada ya no podía disimular del todo el lugar donde realmente estaba mi cabeza. Pasaban las horas y el pensamiento de él volvía como una punzada. Cada vez que bajaba al jardín, cada vez que escuchaba el sonido de las herramientas, cada vez que el viento traía desde afuera el eco de sus pasos sobre la grava. Intenté evitarlo, lo juro. Durante 2 días no crucé el porche, no busqué excusas para salir. Pero la casa entera parecía conspirar para empujarme otra vez hacia esa necesidad imposible de callar. Él, por su parte, seguía trabajando con la misma concentración, el mismo silencio, pero ya no podía ocultar la tensión que le endurecía los hombros, el modo en que evitaba deliberadamente mirarme, como si con eso pudiera protegernos a ambos de lo que ya estaba hecho. El miércoles por la tarde salí a comprar, intentando distraerme, llenar las horas con cualquier cosa que no fuera pensar en él. Recorría los pasillos del supermercado sin prisa, eligiendo productos que no necesitaba, demorando cada decisión como si ese tiempo extra pudiera darme algún tipo de control sobre lo que sentía. Fue en la sección de frutas donde lo vi, de pie, frente a las estanterías, eligiendo tomates, vestido con ropa civil, no con el uniforme de trabajo. Por un segundo creí que la mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo una coincidencia, una cara parecida. Pero cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, supe que era él. No hubo palabras, ninguna sonrisa, ningún saludo. Solo ese instante en el que los dos nos quedamos paralizados, atrapados en la misma incomodidad, en la misma tensión que no necesitaba explicación. Bajé la vista. Fingí interés por las manzanas que tenía enfrente, pero sentí el peso de sus ojos sobre mí mientras me alejaba hacia otra góndola. No pude soportarlo. Al girar la esquina del pasillo, me detuve. Apoyé la espalda contra las estanterías. Respiré hondo, intentando recuperar la calma. Escuché sus pasos acercarse, lentos, decididos. Y entonces su voz, baja, contenida, pero firme. ¿Por qué sigues buscándome? No levanté la cabeza. Me quedé mirando las cajas apiladas a mi lado, sin responder. No había forma de justificarlo,
No había palabras correctas para explicar lo que ni yo misma entendía del todo. No es un juego para mí, añadió, con ese tono que no era reproche, sino advertencia. Giré despacio, levantando finalmente la mirada, y ahí estaba de nuevo esa expresión seria, esa mezcla de deseo y rabia que me atravesaba como un disparo. No pude responder. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Así que solo me quedé allí, sosteniéndole la mirada, sin apartarme. El silencio entre los dos era pesado, denso. Cada persona que pasaba a nuestro lado con un carrito, cada anuncio por los altavoces del supermercado, parecía parte de otro mundo, uno al que nosotros ya no pertenecíamos. Finalmente, fue él quien se apartó. Se giró, tomó sus cosas y se alejó sin decir más. Pero el eco de sus palabras quedó zumbando en mi cabeza durante el resto del día. Al llegar a casa, descargué las compras como un autómata, sin pensar, sin prestar atención a los productos que iba dejando sobre la encimera. No podía sacármelo de la cabeza. No podía dejar de repasar una y otra vez la manera en que me había mirado, como si hubiera querido que me alejara, pero al mismo tiempo incapaz de romper ese hilo invisible que nos unía. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo intentó animar el ambiente con alguna anécdota del trabajo. Reí en los momentos adecuados, asentí, hice las preguntas que se esperaban de mí. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, sentía que estaba traicionando algo mucho más profundo que la fidelidad física. Estaba traicionando la imagen de la mujer que él creía tener a su lado. Después de la cena, mientras él se encerraba en el despacho para revisar correos, subí al dormitorio. Me detuve frente al espejo, desanudé el vestido, dejé que cayera al suelo. Deslicé los dedos por el borde del encaje de la ropa interior que había elegido aquella mañana. No para él, sino para el otro. Y sentí cómo la culpa me arañaba por dentro, cómo la rabia se mezclaba con el deseo, cómo la vergüenza no era suficiente para apagar las ganas. Me tumbé en la cama, cerré los ojos, y entre la oscuridad de los párpados solo pude ver una cosa. Sus manos sujetándome por la cintura, su boca reclamando la mía, la tensión brutal de su cuerpo intentando resistirse a lo que ya era inevitable. Y entonces supe que no era cuestión de si volvería a buscarlo, solo de cuándo. La tensión era una cuerda demasiado estirada, al borde de romperse, y lo sabía. Cada día que pasaba sin volver a verlo de cerca, cada mirada esquiva desde la ventana, cada movimiento calculado para no coincidir, no hacía más que avivar el fuego que crecía bajo mi piel. Me repetía una y otra vez que debía parar, que era suficiente, que estaba jugando con algo que tarde o temprano se iba a salir de control. Pero el deseo no entiende de advertencias, no reconoce razones. El jardín seguía siendo su territorio. Él trabajaba como siempre, con la misma precisión, el mismo silencio. Pero ahora había una tensión palpable en el aire, algo que ni el sonido de las tijeras podando las ramas ni el leve murmullo del agua del riego podían disimular. Entre los dos, ese espacio invisible se había vuelto casi insoportable. Por las noches, cuando mi esposo descansaba a mi lado, ajeno a todo, yo cerraba los ojos y volvía una y otra vez a esas escenas que ya eran parte de mí. Las manos fuertes sujetándome por las caderas, la firmeza de su boca, la presión de su cuerpo contra el mío. Y cada mañana, al abrir los ojos, la culpa me golpeaba con la misma fuerza con la que el deseo volvía a encenderse apenas escuchaba el ruido de las herramientas en el patio. Entonces llegó la invitación. Una de esas cenas improvisadas que mi esposo solía organizar sin previo aviso. Un par de amigos, vecinos, algo informal en el jardín, buena comida, copas de vino bajo las luces cálidas que colgaban entre los árboles. Me lo comunicó durante el desayuno, mientras yo fingía interés, mientras asentía, mientras sentía el nudo apretándose en la garganta. Él, por supuesto, pidió ayuda al jardinero para preparar el espacio. Organizar las mesas, mover las sillas, instalar las luces. Y fue entonces, mientras mi esposo daba indicaciones, que nuestros ojos se encontraron por primera vez en días. No hubo sonrisa, no hubo saludo, solo esa mirada directa, seca, cargada de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir.
Todo el día estuve atrapada entre la ansiedad y la expectativa. Elegí la ropa con más cuidado del que hubiera querido admitir. Opté por un vestido largo, suelto, pero con una caída que seguía cada línea de mi cuerpo. El escote justo, la espalda ligeramente descubierta, la tela lo suficientemente fina como para que cada movimiento sugiriera más de lo que mostraba. Me recogí el cabello, dejando algunos mechones sueltos alrededor del rostro, y pinté los labios de un rojo suave, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme a mí misma quién era la mujer que esa noche se sentaría a la mesa. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Risas, saludos, copas que tintineaban, conversaciones triviales sobre trabajo, vacaciones, las noticias del día. Todo en apariencia normal, todo bajo control. Pero cada vez que lo veía pasar entre las mesas, ajustando las luces, acomodando las velas, sentía como el cuerpo entero respondía. No eran las palabras, eran los silencios. Las miradas que, aunque breves, pesaban más que cualquier conversación. Durante la cena, mi esposo se mostró particularmente atento. Brindó varias veces, compartió historias, rió con ganas. Tomó mi mano en algún momento, la apretó con ternura, como quien no duda de lo que tiene a su lado. Y yo le devolví la sonrisa. Hice mi papel con la precisión de quien ha ensayado toda la vida. Pero por dentro, el corazón latía en otra parte, en otro lugar. Cuando los platos empezaron a vaciarse, cuando las copas ya llevaban varias rondas, él se acercó por detrás de la silla de mi esposo, comentando algo sobre el sistema de luces, el cableado, la posibilidad de que la batería de las lámparas no aguantara toda la noche. Hablaba solo con él, pero su mirada estaba puesta en mí. Yo lo sabía. Podía sentirla quemando la piel expuesta de mi espalda, deslizándose sin tocar, pero igual de intensa. Mi esposo, distraído, le indicó que lo acompañara hasta la bodega para revisar si había algún equipo de repuesto. Y entonces, al pasar junto a mí, él susurró apenas, sin mover los labios, sin desviar la mirada de su tarea. Después de esta noche, no tuve tiempo de reaccionar. No pude siquiera girarme. Pero esas 4 palabras se quedaron flotando en el aire, vibrando en cada fibra de mi cuerpo. La cena continuó como debía. Las charlas, las bromas, el vino fluyendo sin pausa. Pero yo ya no escuchaba nada. No sentía el sabor de la comida. No reconocía las voces de los presentes. Todo mi cuerpo estaba en otra parte, atrapado en la promesa muda que se acababa de instalar entre nosotros. Cuando los invitados empezaron a despedirse, uno a uno, con abrazos, con las fórmulas de cortesía de siempre, mi esposo los acompañó hasta la puerta. Yo recogí las copas de la mesa, los platos, los restos de la cena, los coloqué sobre la encimera sin pensar, como si cada gesto fuera automático. Como si cada movimiento estuviera diseñado para disimular el temblor que ya no podía controlar. Él seguía allí, terminando de guardar los cables, recogiendo las sillas, bajando las lámparas con esa calma que ahora se sentía cruel. Como si no hubiera dicho nada. Como si el mundo siguiera exactamente igual. Pero yo sabía que no era así. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, cuando mi esposo subió las escaleras hacia la habitación y cerró la puerta detrás de sí, el jardín quedó oscuro, tranquilo, sin testigos. Y yo, de pie frente a la ventana, respirando hondo, sentí que cada segundo que pasaba era solo el preludio de lo que estaba por venir. Nunca antes el silencio de la casa me había parecido tan pesado. Después de que todos se fueron, después de que mi esposo subió las escaleras con esa naturalidad tranquila de quien no imagina nada fuera de lugar, me quedé sola en la cocina, apagando las últimas luces, recogiendo los vasos olvidados en las esquinas, intentando ganar tiempo, postergar lo inevitable. Sentía la sangre golpeándome las sienes, las manos torpes, incapaces de mantenerse firmes. Cada paso que daba por el suelo frío del pasillo resonaba demasiado fuerte en mi cabeza, como si todo el cuerpo me estuviera gritando que ya no había vuelta atrás. El jardín, al otro lado de la puerta de cristal, seguía allí, en calma. La noche lo cubría todo con esa oscuridad densa,
apenas cortada por el titilar débil de las últimas luces que colgaban de los árboles. Desde la cocina podía ver su sombra moviéndose entre las mesas, recogiendo los manteles, organizando las sillas. Cada movimiento suyo era lento, meticuloso, como si no tuviera prisa, como si supiera perfectamente que la espera era parte del juego. No subí a la habitación. No me cambié de ropa. No me desmaquillé. Me quedé allí, de pie junto a la encimera, con los dedos apretando el borde de la madera, respirando hondo, conteniendo la oleada de ansiedad que subía desde el estómago. Podía escuchar el sonido lejano del agua corriendo en el baño de arriba. Sabía que mi esposo estaba en la ducha, ajeno a todo, confiado, seguro. Y esa certeza me desgarraba por dentro. Tomé la copa de vino que había quedado sobre la mesa, el último resto de la noche, y di un sorbo largo, sintiendo el líquido quemarme la garganta, tratando de acallar el temblor de mis manos. No funcionó. Nada podía calmar la agitación que sentía bajo la piel. Finalmente, sin pensarlo más, crucé la sala en silencio. Abrí la puerta de cristal que daba al patio y salí al exterior. La brisa era suave, cargada con el olor de la tierra húmeda y las flores nocturnas. Caminé despacio, sin prisa, pero con una firmeza que no reconocía en mí. Cada paso sobre la grava era un latido, una cuenta regresiva. Él estaba de espaldas, guardando las últimas cosas en la caseta del fondo del jardín. El leve chirrido de la puerta al cerrarse fue lo único que rompió el silencio. No se giró de inmediato. No hacía falta. Me acerqué hasta quedar a pocos metros de distancia. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en los oídos. Él se enderezó, respiró hondo, como si también necesitara armarse de valor, y entonces se dio la vuelta. Nos miramos sin decir nada. No había espacio para las palabras. No en ese momento. Di un paso más, acortando la distancia, manteniendo la mirada fija en sus ojos. No apartó los suyos. La noche estaba en calma, pero entre nosotros el aire parecía cargado, espeso, como si cualquier movimiento pudiera encenderlo todo. Fue él quien alzó la mano primero, despacio, sin tocarme aún, pero dejando clara la intención. Esperó, como si me diera la oportunidad de echarme atrás. No lo hice. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de su mirada recorrerme de arriba abajo, como si pudiera desnudarme sin quitarme la ropa. Dime que pare, susurró entonces con la voz ronca, casi áspera, clavando los ojos en los míos. No respondí. No quise. No podía. Avancé un paso más hasta quedar a centímetros de él. Levanté la mano y con la punta de los dedos toqué la línea de su mandíbula, siguiendo el contorno firme, sintiendo la piel caliente bajo la yema de los dedos. Era la primera vez que me atrevía a iniciar el contacto. La primera vez que le decía, sin palabras, que no quería detenerme. Él cerró los ojos un segundo, como si necesitara esa pausa para contenerse, para no dejarse arrastrar. Pero cuando los abrió de nuevo, no había duda en su mirada. Ninguna. El beso llegó sin aviso, sin permiso, pero esta vez sin la brutalidad de los anteriores. Fue lento, profundo, consciente. Cada movimiento medido, cada roce de sus labios contra los míos, cada respiración compartida. Sentí sus manos subir por mis brazos, detenerse en mis hombros, deslizarse hasta mi cintura, tirando de mí con esa fuerza controlada que me desarmaba. Respondí sin pensar. Cada célula de mi cuerpo pedía más. Cada fibra, cada músculo, reclamaba ese contacto. El temblor de mis manos se apagó al hundirse en su nuca, al recorrer la curva de su espalda, al sentir el calor de su piel a través de la delgada tela de su camiseta. No hablamos. No hacía falta. El lenguaje era otro. Era el de los cuerpos, el de las respiraciones, el de las manos que se buscaban con urgencia, el de los labios que no querían separarse. Nos detuvimos solo cuando el sonido lejano de una puerta cerrándose en alguna casa vecina nos obligó a volver a la realidad, a recordar que el mundo seguía girando, que no estábamos solos. Nos miramos otra vez, respirando agitados, con el deseo latiendo aún entre los dientes, con las ganas apretadas en los puños cerrados. Y entonces
Sin decir nada más, me giré y volví a la casa, con el corazón desbocado, con las piernas temblorosas, sintiendo el sabor de su boca todavía en la mía. Subí las escaleras despacio. Cada peldaño era una lucha por recuperar el control, por fingir que todo seguía igual. Entré al dormitorio. Mi esposo ya dormía, ajeno al incendio que crecía al otro lado de las paredes. Me metí bajo las sábanas, de espaldas a él. Cerré los ojos y sentí cómo las lágrimas se mezclaban con la rabia, con el miedo, con el deseo que no quería desaparecer. Y supe que esto solo acababa de empezar. No todas las guerras se libran a gritos. Algunas se pelean en silencio, en los pasillos de una casa demasiado ordenada, entre las sábanas bien tendidas, bajo los techos donde los días pasan como si nada estuviera ardiendo por dentro. Así fue la mía. Una guerra sin estruendos, pero con las trincheras bien marcadas en el cuerpo, en los pensamientos, en cada mirada que evitaba cruzarse demasiado tiempo con la de mi esposo. Las siguientes semanas avanzaron con la misma rutina que había sostenido mi vida durante años. Desayunos servidos en la misma mesa, las mismas charlas sobre el trabajo, las noticias, los planes para el fin de semana. Él, siempre tan correcto, tan tranquilo, tan seguro de saber quién soy, de saber qué lugar ocupo en su vida. Y yo, haciendo el papel que sabía de memoria, con cada sonrisa bien puesta, cada gesto medido, cada respuesta lista para no dejar espacio a la sospecha. Pero por dentro, todo era un desorden. Cada vez que bajaba las escaleras, cada vez que me acercaba a la ventana, cada vez que escuchaba los pasos del jardinero en el patio, sentía el pulso acelerarse, el cuerpo prepararse como si algo fuera a ocurrir en cualquier momento. Y esa espera, esa maldita espera, era lo que más me desgastaba. Él también había cambiado. No en los gestos visibles, no en la manera de trabajar. Seguía siendo el mismo hombre serio, concentrado, profesional. Pero había algo en la forma en que evitaba mis ojos, en cómo mantenía las distancias justas, en el cuidado excesivo con el que movía cada herramienta, que gritaba por dentro. Era como si cada paso que daba en el jardín estuviera calculado para no tentarse, para no acercarse más de la cuenta. Y yo, mientras tanto, seguía provocando sin querer, o queriendo demasiado, porque cada elección de ropa, cada vez que salía al porche sin sujetador bajo las camisetas ligeras, cada vez que me agachaba más de lo necesario para recoger algo frente a él, no era casualidad. Era necesidad. Era esa hambre sorda de sentirme vista, deseada, buscada. El cuerpo habla antes que las palabras. Lo entendí cuando, una tarde, mientras regaba las plantas cerca de donde él trabajaba, sentí su mirada clavarse en la curva de mi cuello. No fue larga, no fue descarada, pero fue suficiente. Lo vi apartar los ojos de inmediato, fruncir el ceño, tensar la mandíbula, como si con eso pudiera apagar el incendio que le quemaba por dentro. Pero el fuego no se apaga con voluntad. Una tarde, mientras organizaba los cajones del comedor, mi esposo me propuso una pequeña escapada de fin de semana. Algo para desconectar, para pasar tiempo juntos. Dijo que había encontrado una casa rural, tranquila, a las afueras de la ciudad, y que le parecía una buena idea para nosotros. Asentí sin saber qué decir. No podía rechazarlo sin levantar sospechas. No podía permitir que se diera cuenta de que la sola idea de estar aislados los dos me llenaba de angustia más que de ilusión. Acepté. Por supuesto que acepté. Y en los días que siguieron, cada vez que mi esposo hablaba de los planes, de la maleta, del coche, yo pensaba en él, en el otro, en lo que había dejado a medias, en lo que había prometido sin decir una sola palabra. La víspera del viaje, mientras mi esposo hacía las últimas gestiones por teléfono, bajé al jardín. Él estaba allí, guardando las herramientas, limpiando los utensilios como siempre. Pero algo en su postura era distinto, más rígido, más alerta. Me acerqué despacio, sin decir nada. No necesitaba pretextos. No esa vez. Él me escuchó llegar, pero no se giró. Nos vamos mañana, dije, manteniendo la voz baja, casi un susurro. Un par de días fuera. No respondió. Solo siguió ordenando las herramientas, apretando los puños más de la cuenta. Quería que lo supieras.
añadí, sin moverme del sitio. Entonces sí se giró. Me miró de frente, los ojos oscuros, la expresión tensa, dura, como si todo lo que contenía estuviera a punto de romperse. Pero no dijo nada, ni una palabra. Y eso, su silencio, me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Me giré y volví a casa, sintiendo las piernas temblar, con la garganta cerrada, con la sensación amarga de quien espera una reacción que nunca llega. El viaje fue exactamente como lo había planeado mi esposo. Perfecto. Cada detalle cuidado, cada momento organizado para que todo saliera bien. Y sin embargo, cada segundo de esos días lejos de casa fue una tortura, porque mientras él me ofrecía su mejor versión, mientras intentaba acercarse, mientras buscaba caricias que ya no sabían igual, mi cabeza, mi cuerpo, estaban en otra parte. No pude evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que su mano buscaba la mía, cada vez que sus labios rozaban mi piel, yo solo pensaba en otro par de manos, en otra boca, en otra mirada. Y cuando finalmente volvimos a casa, cuando crucé de nuevo la puerta, cuando sentí el aire pesado del hogar que había dejado atrás, lo primero que hice fue buscarlo con la mirada. El jardín estaba vacío. El silencio era absoluto. Esa noche, mientras mi esposo dormía, bajé descalza por las escaleras, crucé la casa en penumbra, abrí la puerta del patio y salí al jardín. La brisa era fría, pero la piel me ardía. No sabía si él estaría allí, si seguiría trabajando tan tarde, si acaso me esperaba. Pero la necesidad de verlo, de encontrar en sus ojos esa misma inquietud que me devoraba por dentro, era más fuerte que cualquier miedo. Y al fondo, entre las sombras de la caseta, lo vi. No dijo nada, no me saludó. Solo me miró, con esa expresión que ya conocía demasiado bien, con esa mezcla de deseo y rabia, de culpa y hambre, de orgullo y derrota. Y supe que el final aún estaba lejos, que apenas estábamos en el centro de la tormenta, que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no era más que el principio de algo mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más inevitable.